Hola y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Aldo Hassan y soy tu anfitrión en este podcast que nació después de años de dar conferencias e impartir muchos cursos en los que he descubierto lo cierta que es esa frase que dice que todos somos muy ignorantes, solo que no todos ignoramos las mismas cosas. Tienes una silla reservada en estas conversaciones que tendré con gente a la que le apasiona lo que hace. Personas que como tú y como yo buscan ser su mejor versión día con día y quieren compartir contigo sus talentos, sus historias y sus experiencias, esperando que todo ese conocimiento sea contagioso. Suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales y cuéntanos tus ideas para mantener viva esta conversación. Bienvenidos. Pero ya después de la crisis que vivieron ayer y después de la tensión y los nervios, no sé cuántos padres nuestros bajaste del cielo. Te lo juro, si me aventé 3, ¿eh? No es broma. No, yo no, para nada creo que haya sido broma. Nada, la gente no va a saber de esas desgracias que sucedieron, pero sí van a escuchar lo que tenemos preparado para hoy. Está conmigo Alison Arellano, que tenemos desde hace tiempo queriendo sentarnos a hacer este episodio porque pues resulta que además de que ya hemos hecho por ahí un live, de que me ha aventado sus conferencias, de que ella ha escuchado los lives que yo hago y todo este asunto, platicarlo one on one para mí era muy importante por el tema que se va a compartir acá. Ahorita dejo que ella haga su propia presentación, pero les explico por qué ustedes, o sea, ya que empiecen a ver, cuando hayan visto este episodio y empiecen a escucharlo, van a entender el por qué el título. Soy de esas personas que creen que el feminismo no tiene una sola cara, que el feminismo no es un solo movimiento, que hay distintas formas de entenderlo, y eso es una de las cosas que me gusta del movimiento que tiene Alison, porque no es... Más bien, es con el tipo de feminismo con el que yo congenio como hombre. Y creo que el cambio más importante en cuanto a qué es y cómo se vive el feminismo, al menos en este país, en donde es tan necesario, tiene que empezar porque haya cada vez más hombres integrados. Pero bueno, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, Aldo. Muchas gracias por la invitación. Ya era justo. Ya era necesario. Ya era justo y necesario. Digo, esta vez no es con una copita en mano, esta vez es con un cafecito, porque por primera vez estamos grabando muy temprano. Sí, no. Así que estamos completamente lúcidos y todo lo que se está diciendo está razonado. No está viciado con mezcalito, ni vino, ni nada parecido. Ya sé, como uno que grabamos que tendrá que ser borrado. Ese puede quedar así como para especial del 28 de diciembre, una cosa así. No me hagas eso, por favor. Así unos bloopers padrísimos. Espérate que nuestro podcast es serio. Sí. No puedes sacar eso a la luz. Ay, no, ojalá algún día, aunque sea un extracto, llegue a la luz pública, porque estuvo muy padre. Pero, pues bueno, en esa tónica quise hacer como la entrevista en sentido de, primero, las preguntas con quien siempre comienzo con los invitados. ¿De dónde eres, Alison? ¿En dónde vives? ¿Y a qué te dedicas? A mí me gusta decir que soy cancunense porque mi madre me trajo aquí desde los 2 años. No conozco otra manera de vivir más que en este mar Caribe precioso. Oh, yes. Soy originaria de la Ciudad de México. Tengo sangre árabe y veracruzana. Ahí vienen mis raíces. Ok. Soy licenciada en Derecho, mas no ejerzo la abogacía. La ejercí durante toda la carrera para sacarle el potencial y dije, no es lo mío. A mí me gusta más la acción, me gusta más... Te entiendo más de lo que quisiera. Compartimos eso. Dije, no, yo no pertenezco aquí encerrada. No puedo. Esta leona tiene que salir. Ajá. Y me dedico a un movimiento de mujeres que se llama Empodérate, que vamos a profundizar en todo este tema. Uh-huh. Ahí, pues bueno, damos asesoría legal a mujeres que lo necesitan. Y de ahí creo que estoy un poco empapada en la política. Ok. ¿En qué sentido?
En temas de iniciativas para mujeres, reformas, etcétera. Estoy metida en todo eso. Todavía no puedo anticipar lo que se viene, pero ahí estoy, en ese rubro. Ok. Cuando estabas ejerciendo la carrera como abogada, ¿recuerdas algo en particular que haya sido lo que te haya dicho, no, por aquí no es? Pues más bien recuerdo lo que me indicaba que era por otro camino, que siempre me vi envuelta y era muy buena en derecho penal, derechos humanos, todo lo que tuviera que ver con la dignidad humana. No me hacía match cuando yo estudiaba y trabajaba temas de dinero, ¿no? Y estarle peleando a alguien temas económicos no me encendía. Soy una mujer muy apasionada. Y cuando me tocabas la vida de una persona, híjole, de verdad que algo pasaba en mí que me podía clavar ahí horas y horas y horas. Entonces siempre fui destacada en esas materias y después hice mi servicio social en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ahí fue cuando dije, es por aquí. Es aquí. O sea, esa venita, esa vibra que no te generaba a lo mejor la vida godín y de tramitología y papeles. Sí, es que en eso congeniamos porque a mí pues me pasó algo muy semejante, ¿no? Yo siempre digo que si el pez le queda muy chiquito a la pecera, rápido se va a morir. Entonces hay que buscar algo en donde sientas que tus talentos sí van a ser explotados. Porque, exacto. No sé, o sea, hay mucha gente que, como en mi caso, yo entré a la carrera sin saber realmente si era lo que quería o no. Y cuando me empecé a preguntar si era lo que quería, ya iba creo que en 7º semestre. O sea, ya, güey, ya termina. Ya acaba. O sea, pero no sé, a lo mejor si hubiera tenido un poquito más de determinación, me hubiera dedicado a otra cosa. Porque pues tan es así que ahora ya también dejé de ejercer por eso, ¿no? Pero cuando tomaste esa decisión, primero, ¿cómo te sentiste con la idea de me voy a cambiar de rubro? O sea, voy a hacer otra cosa. ¿Cómo te sentiste con eso? Hay una historia muy, muy chistosa atrás de esto, que de hecho esa historia saca el nombre de nuestro podcast, Haz que suceda. Okay. De ahí viene. Fue en mi último semestre de universidad, yo estaba ya trabajando en un despacho, que digo, yo estaba consciente. O sea, yo siempre he tenido claro que no quería ser godínez, que mis habilidades no iban por ahí, iba a ser una abogada más, cuando podría explotar en otros aspectos. Tuve una materia de emprendimiento el último semestre, cuando ya te vas a graduar, cuando ya estás más metido en la chamba que en la universidad, y todos de que, ¿qué? O sea, ya de verdad, todos de que de verdad neta emprendimiento, o sea... Y no, luego abogados. No, sí, no, nos das en toda la torre. Y eso no es lo peor de todo, Aldo. Nos las pusieron los sábados. Nunca antes, en 5 años de carrera, nos habían puesto una clase los sábados. En el último año de universidad que todo el mundo sale el viernes y no. Exacto. ¿Por qué? Y aparte, a las 9 de la mañana... Universidad de Anáhuac, no mamen. Sí, de 9 a 1. Ajá. Y tenías derecho a 3 faltas en todo el semestre. Y el profesor era... Viviendo en Cancún, no te jode. Damn. Y el profesor era súper locochón, o sea, acostumbrados a los profesores, ya sabes, bien vestiditos y hablando rebombante. Y llegaba en shorts y pelos parados, con su librito de emprendimiento. Y todo el mundo se lo tomó a broma, todo el mundo pagó. Perdón si los estoy echando de cabezas. Ya van 2 años que nos graduamos, sí, por favor, ya. El título ya no nos lo pueden quitar. Todo el mundo pagó para hacer, porque dejó un proyecto de emprendimiento. Y cuando a mí me lo dio, pues me burlé como todos, ¿no? Este loco, ¿qué le pasa? Pero un día pues lo empecé a leer, dije, pues ya lo compré y me costó, no me acuerdo. Una lana. No una lana, pero pues unos 300, 400 pesos el libro, pues dije, ay, lo voy a hojear, ¿no? Ajá. Y lo empecé a ver y era un libro que traía mucho para escribir, ¿no? Tus ideas, y tenías que ir desarrollando un proyecto, ¿no? En social. Y ahí es cuando empiezan a hacer Empodérate. O sea, a partir de las ideas que extrajiste de este libro. Sí, porque me empecé a emocionar. Ya después me acuerdo que esperaba que se fueran todos. Bueno, me daba pena, lo voy a admitir, sí.
Y cuando se iban todos, me quedaba yo a platicar de mi proyecto con el profesor. Porque lo cool era que te valiera madre. Porque lo cool era que me valiera madres, porque era una niña, pues que ahí está metida en el meollo de la sociedad en su momento, pero me empecé a apasionar. Ok. Y con ¿Qué de lo que leíste dijiste? Es que, ¿sabes qué? Conecté mucho con mi verdadero yo. Okay. Con esa niña soñadora. Hay una historia atrás que cuando yo iba en la primaria, tengo una imaginación impresionante. Yo vivía en otro mundo de niña. Okay. Y las psicólogas de las escuelas, tiro por viaje, le llamaban a mi mamá y le decían, oye, necesito ir al psicólogo porque vive en fantasía. Wow. Entonces, pues yo quería, de verdad que yo solo quería escribir, o sea, era una niña de 6, 7 años escribiendo cuentos y contando cosas y luego les contaba fantasías a mis compañeros y me dijeron que soñar era malo, que vivir en ese mundo pues no estaba cool para las personas grandes. Wow. Y se las compré, de verdad se las compré, creí que estaba mal ser tan soñadora y cuando vi esa materia, añísimos después, conecté otra vez. Okay. Fue como, wow, algo de verdad no llevo siendo yo tantos años. Y empecé a crear, te iba diciendo, ¿no? Busca, no sé, quién sería tu cliente meta, pero no era tanto cliente porque te digo que era social. Como entonces, tu target o tu mercado a apoyar, no sé. Exacto. Y ahí fui conectando con una vivencia de violencia que tuve. Okay. Entonces como que hizo match y dije, ok, me encantan los derechos humanos, me encanta ser la voz de hasta ahorita lo sé, de mujeres que no pueden y no tienen, no sé, las condiciones para poder pelear por sus derechos. Y conecté mucho con lo que yo viví y dije, ok, aquí se está creando algo y no sé para dónde va, pero como si jugaras la papa caliente, literal, de que caliente, sí, por aquí. Ok. Y entonces, de todo esto, que como dices, pues fue en los últimos semestres de la carrera, seguramente pues traías igual y otros proyectos, otras ideas, planes de 1000 cosas. Si nos está escuchando alguien que está en la universidad y que esté por salir, haz todos los planes que quieras, muy probablemente va a salir completamente por otro lado a lo que te vas a dedicar y está bien. O sea, yo me acuerdo de lo que yo quería hacer y me veo hoy y digo, no mames, no se parece nada a lo que yo tenía pensado que iba a hacer, pero me gusta más esta versión. Sí, sabes, fue difícil, fue una decisión, me acuerdo, lo he mencionado antes. Yo lo haz que suceda, lo transmito en saltar del bungee. Correcto. Ya salté del paracaídas, salté del bungee y me dio más miedo, o sea, más bien esa sensación de incertidumbre, el bungee, más que el paracaídas. Porque el paracaídas vienes con un instructor que se va a levantar por ti. Cierto. Y te vas a aventar con él y corresponde a él la responsabilidad de, pues, apretarle y que se abra el paracaídas. Y en el bungee no. En el bungee estás tú ahí, parado. Y sabes que no hay de otra. O sea, yo de pensarlo me dan ganas de salir corriendo porque me aterran las alturas y, o sea, la idea de estar ahí en el cliff viendo para abajo. Dar ese paso, Aldo, no. De verdad que yo nada más por orgullosa, porque ya están todos abajo aplaudiéndome, porque dije, hijo de su madre, yo me bajo otra vez, pero por las escaleras. Terrible. Es esa misma sensación, porque imagínate, como siempre fui esta niña intensa en mi familia. Aparte, yo soy hija de mamá, que fue mamá-papá, y que tenía que trabajar. Entonces, de niña me tocó hacerme mi comida, apoyarla, irme yo en bici a entrenar. Aparte eres la hija mayor. Sí. Digo, y en ese entonces solo éramos mi mamá y yo le llevo 10 años a mi hermana. Okay. Entonces, durante 10 años me tocó ser autosuficiente. Claro. Fui mucho más madura, en cierto sentido, porque te digo que era muy soñadora y vivía en un mundo de fantasía. A mí me podías encerrar, si quieres, en un cuarto y yo creaba todo un mundo. Claro, porque era tu alternativa, ¿no? Sí, pues, literal. Y bueno, como fui creciendo y fui tan madura y era muy buena hablando y era muy buena exponiendo, como que todo mundo me adjudicó un papel de esta niña va a ser muy grande. Y es que esta niña, no, es que es una súper niña, ¿no? Y empecé a cumplir con todo y cuando estaba llegando ya al final de la carrera, pues era una niña
que si te ves a una escala de la sociedad, pues ya estaba por graduarme, ¿no? Pues check. Súper buen promedio, check. Tenía yo un novio de 3 años y medio. ¿Estaba chiquito? No, de 3 años y medio que teníamos de tiempo, que yo no estaba enamorada, pero estaba ahí porque era un buen hombre y era a los ojos de los demás. A los ojos de mi familia, vamos a verlo así, o sea, a los ojos de mi mamá era el candidato perfecto para mí. Entonces, pues lo que seguía era casarse. Sí, claro. Y ya estaba como en la edad, ¿no? Y estaba ya también, pues, en un despacho bien colocada. Ya me habían, me acuerdo, llevado a las oficinas de México. Ya me habían presentado y tenían proyección a mí. Como que todos los pasitos, uno por uno. Puro 10. Ajá. Y cuando yo conecto con esta materia, me doy cuenta que no quería nada de eso. Wow. Que absolutamente nada de lo que estaba haciendo iba conectado con mi esencia, con quien soy. Qué madrazo, ¿no? Y literal, con una aguja, porque aparte le caché el anillo a ese novio, y ahí fue cuando dije, ¿qué estás haciendo, güey? Te lo juro por Dios que si yo seguía esa vida y esa línea, iba a ser de esas mujeres que un día despertaron y había una notita que decía, lo siento mucho, güey, me fui de que a vivir al otro lado del mundo. Porque yo no puedo, o sea, no, de verdad yo no puedo fingir quién no soy, y ya había fingido durante 3 años y medio una vida que no iba conectada conmigo. Y ya se te estaba acercando cada vez más la pecera chiquita. Exacto. La pecerita, mira. Sí, esa sensación, digo, lo he hablado con mujeres, pero también lo he hablado con hombres, como llega un punto en el que parece que lo que sigue es esto. O sea, ya empiezas a salir con alguien y, bueno, ya llevan tanto, entonces ya lo normal es que la gente empiece a chingar con él. ¿Y para cuándo el anillo? Y después, y para, ya se casaron, bueno, ¿y cuándo? Bueno, y luego ¿cuándo la boda? Y luego ¿cuándo los niños? Y luego ¿cuándo el segundo? O sea, si te esperas a que deje de haber esas preguntas enfadosas, no las va a dejar de ver nunca. Pero la pregunta tiene que venir para adentro. O sea, que lo que escucho de Allison reconfirma cosas que yo me preguntaba cuando me pasó algo semejante. Era como, ajá, es que eso es lo que quiere mi familia, pero no es lo que yo quiero. O sea, sí, yo neta sí quiero casarme con esta persona, sí quiero vivir con esta persona, sí me quiero casar con su familia, porque, o sea, te casas con la familia, no nomás con la persona. Y, o sea, había cosas que yo decía, güey, entonces, ¿qué sucede? Escucho tu historia y pues conecto cabrón con ese punto en el que pues no sé realmente si es que esto me está gustando o si que quiero que este camino ya sea para siempre. Pero que nada más porque los demás dicen que por ahí me debo ir. Si no les haces caso a la voz interna, suceden estas cosas, ¿no? Gente que se pone el cuerno, se manda el rifle, manda toda la chingada un día que dice ya no puedo más, pues como que no. Exacto. Pero por eso te decía, me imagino que esa sensación de aventarte del bungee, a lo mejor era más por ir contra las expectativas de otros que las tuyas, ¿no? Exacto. O sea, ese aventarte al fuck, aquí hay mucho peso de expectativas de otros, pero pues yo no quiero eso. Sí, y para quien nos esté escuchando que diga, híjole, aquí me suena, sí quiero recalcar que el haber saltado, porque literal de la nada corté esa relación que nadie se explicaba por qué, porque de verdad ese niño era tan bueno, tan buen novio, tan buena persona que era como, güey, ¿cómo lo cortas? O sea, ¿cómo le dices de que, oye, pero tampoco era justo para él, ¿no? O sea, no, él se merecía, porque una cosa que me decía mi mamá muchísimo era, fíjate esta mentalidad, digo que la amo y la admiro, pero sí es muy importante cortar ese cordón umbilical que muchas veces la familia tiene agarrado al control de tu vida, ¿no? Mi mamá me decía, tú te tienes que casar con alguien que te ame más él que tú a él. Uy, wow. Y yo, o sea, qué fuertes declaraciones. ¿por qué no? O sea, yo no me hacía match eso. ¿Por qué? Me dijo, sí, porque si tú te enamoras más te van a lastimar. Entonces mi mamá estaba hablando a través de sus miedos. Desde su herida. Y me los metió a mí. Y llegó un punto que pues por eso estaba yo ahí. Y cuando yo corté esa relación de tajo, dije, porque no es justo para él. Él merece a alguien que esté loca por él, por tan buen niño que es. Merece ser inmensamente feliz y yo también. Y corté ahí, renuncié,
cambié totalmente el estilo de vida que tenía y no les voy a decir que eso garantiza un éxito ni garantiza que siempre vayas hacia arriba, porque la vida no es así. Claro que vamos a ponerlo, si saltas del bungee puede ser que caigas medio chueco, medio mareado, medio volteado, pero te juro que es una satisfacción porque esos fracasos que tienes van conectados contigo, ¿no? De, híjole, la regué por aquí, no era, ¿no? Y me he equivocado en trabajos, ¿no? Que, híjole, ya perdí aquí, pero aprendí esto y contacté esto, pero ya todo va relacionado conmigo. Exacto. Ya nadie toma mis decisiones. Ahorita vivo sola, que eso fue un show, ¿no? Porque también era de aquí sales de blanco. Y fue como, pues no. Salí con maletas y con mini short y vivo sola y empecé a tomar las riendas y a ponerles límites a la mujer que más amo, porque sé que no lo hace con el afán de lastimarme, pero sí tiene que entender que es mi vida. Claro. Y cuando quiere controlar, sí le digo, mamá, son mis errores. Tú cometiste los tuyos, déjame a mí aprender. Sí, es que esa lealtad que a veces se tiene con los papás por el hecho del amor de familia que se entiende que nos tienen, no significa que tengas que hacer todo igual que ellos, porque esta conversación que tú puedes tener con tus papás, pues entiende que ellos cometieron esos errores hace 20 o 30 años. El mundo era distinto. Exacto. O sea, no eran las mismas prioridades ni había las mismas oportunidades. O sea, no sé, cuando los papás empiezan a hablarte desde lo que ellos vivieron, pues a lo mejor ellos todavía se casaban vírgenes o nunca vivían juntos antes de casarse o no sé, o sea, eran realidades época. muy diferentes, ¿no? Sí, era otra época. Y hablan Totalmente. desde lo que ellos conocieron y nos va a tocar a nosotros. O sea, en algún momento nosotros vamos a repetir ese mismo rollo de lo que estamos viviendo ahorita. No cometas a fin de cuentas siempre detrás de una limitación o de una advertencia a alguien que quieres viene un me preocupas. Sí, exacto. Pero desde lo que conoces, ¿no? Y cuando entiendes que no va necesariamente por ahí, es como, bueno, sí, qué padre, qué mal pedo que tú viviste esto, pero como dices, déjame que yo me equivoque también, ¿no? Sí, es parte de vivir. Y ya una vez que dijiste, bueno, expectativas de los demás, Comper, bungee jump, aquí voy. ¿Cuánto tiempo después de que tomaste esa decisión? Porque me imagino el cambio tan abrupto que debe haber sido como salirte de ese cuadrito dorado del marco de la sociedad de el novio, la carrera, la chamba, el guachuguara, a decir, con permisa, pero yo voy a empezar de cero en una hoja en blanco. ¿Cuánto tiempo pasó en ese inter y cómo viviste ese de caer al agua fría? Fue increíble. De hecho, fíjate que ayer que no podía dormir, qué chistoso. Me puse a ver mis historias como guardadas de esa época y no sabes lo feliz que estaba. O sea, fue una etapa de alegría, de llenarme. Y cuando yo quité todo de tajo, renuncié y dije, pues a ver a qué me dedico. Sí, siempre se me ha hecho muy fácil las cosas. A veces no mido las consecuencias como en esta pandemia, ¿no? Que también di otro brinco por ahí. Pero te juro que cuando tú liberas espacio de lo que no, esa energía no va contigo, de lo que sea, pareja, trabajo, las oportunidades y el universo, y digo, respeto mucho las creencias de cada quien, pero a mí se me empezaron a abrir las puertas de justamente lo que yo quería. Y aunque ahorita entiendo que eran un medio para poder ir avanzando hacia donde voy, literalmente cuando yo renuncio a ese despacho, me invitan a trabajar como asesora jurídica de un regidor. Okay. Y es la primera vez que me acerco pues todo el mundo del gobierno, ¿no? Que es lo que te digo que me gusta mucho. Y ahí me invitan de la nada. O sea, de verdad que pues, yo llevaba, ¿qué te digo? 5 años trabajando pues, todo en la industria privada y no tenía pues nada que ver con gobierno. Y me invitaron. Y de ahí me moví, y de ahí me pasé a otro lado y se empieza a abrir un sinfín de caminos cuando liberas eso. Okay. ¿Y en qué? O sea, me imagino que haciendo esta recapitulación de cosas, pues obviamente se mueven un chorro de emociones, ¿no? Cuando te pones a ver historias, fotos viejas, ya sea en un momento de insomnio, de aburrimiento, de que no tienes internet y te pones a ver fotos viejas. Terminas encontrando algo que dice, ay cabrón, qué padre estuvo eso, o qué chingón me la pasé en este viaje, o no sé.
compártenos cómo fue que, en qué momento decidiste, bueno, ya encontré que esto es algo que no quiero, que es súper valioso. Ya encontré que sí quiero hacer esto, sé cuáles son mis talentos. ¿Cómo fue que poquito a poquito se empezó a desmenuzar la cosa para que naciera Empodérate? Pues mira, hay una amiga psicóloga de la infancia que me escribió y me dijo, Alison, quiero platicar contigo por todo lo que estás haciendo en tus redes sociales. Okay. Porque primero inició en mis redes sociales. Para quienes no sepan, yo sufrí una relación violenta a los 18 años durante 4 años. Okay. Por lo mismo, como mi mamá tenía que trabajar tanto, pues pasaba yo mucho tiempo sola. Uh-huh. Y ahí conocí a este novio y al inicio pues todo el primer año fue súper padre, nos las pasábamos increíble. Sentí mucho esa parte paterna, ¿no? Esa protección paterna con él, que me refugié, ¿no? Quería que me consintiera, que me protegiera, y él fue agarrando cada vez más terreno sobre mí. Y al inicio era, oye, me empezó a atacar mi autoestima, ¿no? Como, oye, es que estás súper gordita, ponte a dieta, oye, todo esto te vas a comer, oye, estás comiendo mucho. Ah, la madre, qué terrorismo. Y entonces empezó como a hacerme chiquitita, ¿no? Chiquitita, hasta que se apoderó de mí, y ya después, pues te podría decir que eran insultos, me bajaba del coche, me acuerdo que veníamos de un antro y me decía, ¿por qué saludaste a tal persona? Y yo, pues va en mi salón, ¿no? Es mi compañero. ¿Sabes? Eres una tal por cual, eres una puta, no sé qué, te vi, que le coqueteas, ¿sabes qué? Bájate a la chingada. Se orillaba a las 3 de la mañana en tacones, en vestido, y bájate. ¿Y cómo le hablas a tu mamá y le dices de que, oye... Me tiraron en la calle. Exactamente. Obviamente, pues yo no quería darle, pues, esos problemas a mi mamá, porque pues desde niña he sido autosuficiente, nunca le he dado guerra, porque pues ella tiene que chambear, ¿no? Y era como híjole... Me acuerdo que una vez lo invité a una reunión familiar en Michoacán y mi primo hermano me sacó a bailar y terminó pegándole mi tío a él porque me puso a insultar en medio de la fiesta. O sea, enfrente de toda mi familia. Por bailar con tu primo. Mi primo hermano, o sea... cabrón. Desde ahí obviamente eran focos rojos, y cuando pasó eso obviamente mi mamá no podía ni verlo en pintura, ¿no? Uh-huh. Y yo le mentía, yo decía que yo ya había cortado con él y duré 2 años más que eso. Ay, cabrón, 2 años. Entonces imagínate, todavía más alejé la situación, porque como le dices, oye, ¿te acuerdas del novio de hace 2 años? Uh-huh. Que hubo guerra familiar, pues todavía ando con él y cada vez aumenta más. Uh-huh. Las amenazas. Una vez me acuerdo que iba a salir de fiesta y me dijo que ven a mi casa, visítame, y ya te vas. Llegué, entré a su cuarto, me dijo, espérame, voy al baño. Y no regresaba, y cuando intenté salir, pues ya estaba cerrado el cuarto. No mames, que te encerró. Y regresó hasta el otro día. Y así, digo, para decirte que me ahorcó. ¡Wow! Me ahorcó, me rompía ropa, o sea, mis cosas las tiraba en el suelo, celulares. Ay, no, o sea, estuvo fuerte. ¡Qué cabrón! Y ahorita ya puedo hablar de esto y fíjate que lo agradezco. O sea, de verdad que si yo no hubiera vivido esto, o sea, si yo no hubiera vivido en carne propia lo que es estar y ser codependiente de alguien, uh-huh, que te lastimen, que te amenacen, yo no podría conectar con las heridas de otras mujeres ahorita. Completamente de acuerdo. Yo no podría entender, porque te juro que por más que lo estudies en teoría, si tú no lo vives, uh-huh, no puedes conectar. Porque si no, estoy segura que van a preguntarse ustedes, es que ¿cómo seguías ahí? O sea, ¿cómo 4 años, no? Es que esta madre se llama el síndrome del elefante. O sea, cuando estás ahí, tienes al chingado animal enfrentito, pues no ves el tamaño de pedo que tienes enfrente hasta que te haces para atrás. Sí lo ves, te lo juro que yo sí era consciente. O sea, yo sí decía, yo lloraba y me enojaba conmigo misma, pero cuando él me cortaba, porque aparte él me cortaba, no yo a él, él me cortaba, a mí se me iba el aire. Yo me tiraba al suelo y yo no podía respirar. Y quien ha vivido esto, uh-huh, de verdad me muero si me deja. Sí, es verdad. Yo sí me iba para abajo, a mí sí se me iba el aire. Uh-huh. Hasta que un día
me acuerdo que estábamos viendo la tele y salió un anuncio, una entrevista a una chava que le tiraron ácido. Y estábamos platicando y me dice, mira, así vas a quedar. No mames. Y yo lo volteé a ver, o sea, sentí, ya sabes, como ese escalofrío, no sé si a alguien le ha pasado que sientes miedo así, pero un miedo como cuando vas caminando en la calle, bueno, eso las mujeres me van a entender, ¿no? Vas caminando en la calle y de repente ves a alguien atrás de ti, a un chavo. Güey. Y es un miedo así de que tu cuerpo te está avisando que estás en peligro. Y yo... Porque evidentemente te diste cuenta que iba en serio. Es que él... Ay, güey, wow. Se desconectaba. O sea... No les estoy diciendo que las 24 horas del día él era violento, sino en ciertos momentos cuando él perdía el control, yo lo veía en su mirada, era otra persona. O sea, él se le desconectaba algo en el cerebro. Y cuando me dijo eso, y luego me acuerdo que me dijo, sí, tú te crees muy guapa, tú te crees mucho. Mijo, te lo voy a bajar así para que nadie en la vida te vuelva a querer. Ay, güey, wow. Y luego se reía como si fuera una broma. Y yo ya no decía nada, simplemente sentía frío, así que sal de aquí. Y le apliqué la misma. Le dije, ahorita vengo, voy al baño. Y me salí de ahí. Tomé un taxi. Bueno, primero caminé hasta Walmart. Lloré porque había un Walmart cerca. De ahí tomé un taxi a mi casa. Y le abrí la puerta a mi mamá así desde el cuarto y le dije, necesito ayuda. Wow. Mi mamá, o sea, me acuerdo de su rostro fría, de que estás en drogas, estás embarazada, ¿qué pasa, no? Uh-huh. Le dije, no, está pasando esta situación, ya llevo 4 años aquí, mamá, me están haciendo mierda. Y claro que ya 2 años que no tenía idea. Ni idea, yo lloraba en silencio, yo lloraba encerrada, yo le decía que iba a casas de amigas, wow. O sea, ella ni enterada. Y ahí es cuando yo dije, necesito ayuda, no puedo sola. Me costó mucho reconocerlo. Y me dijo, ¿qué hago? Y le dije, sácame de aquí. O sea, de verdad, sácame de aquí. De hecho, todo esto pasó mientras tú estabas dándome clases, Aldo, en primer semestre. Porque han de saber que yo era maestro de Allison en la universidad. Yo era de esos maestros, Cool. Lo intentaba. Wow. Y fíjate que y me sorprende, o sea, y te agradezco tanto que me lo compartas porque, o sea, a mí me queda de aprendizaje. Imagínense que, pues, obviamente, acuérdense cuando ustedes estaban en la universidad, ¿no? A lo mejor convives con un maestro todos los días. A lo mejor, no sé, a veces se llega a hacer una relación de cuates con algún maestro que te cae chido, lo que sea, como me pasó con varios de los que eran mis alumnos en la Náhuac en ese punto. Pero... O sea, aún a pesar de que yo convivía, por ejemplo, contigo tan seguido, yo no me daba cuenta de nada de esto. O sea, todo lo que tú estabas viviendo para ti sola, qué cabrón. Sí, la verdad sí. Y ya también mis amigas en ese entonces me dieron la espalda. No las culpo, ya estaban cansadas de verme llorar, ya estaban cansadas de decirme que no regresara. Entonces ya prefería no contarles nada. Claro. O sea, literalmente me aislé. Me aislé a vivirlo sola. Y cuando yo le pido ayuda a mi mamá lo primero que hizo fue mandarme a Querétaro. Uh-huh. Me dijo, ¿a dónde te quieres ir? Yo veo cómo le hago, vete. Y pues eso hice, me fui a estudiar la universidad allá. Uh-huh. Fue un error mío no haberme atendido, o sea, yo lo que hice fue como dar carpetazo y decir, pues ya pasó, ¿no? O sea, ya estando aquí, pues ya no hay de otra. Ya una vez que lo sabe mi mamá, pues ya no hay vuelta atrás. Pues es que también digo, no tanto diría yo si es error o no, porque no tenías las herramientas a lo mejor como para poder saber qué hacer, pero pues tomaste por lo menos, o sea, tuviste los huevos de decir, vámonos. Sí, fue huir, la verdad que fíjate que si no sanas eso, uh-huh, no tienes idea el desmadre que te hace interno. O sea, claro, son heridas que no cicatrizaron y que tapaste. O sea, imagínate el desmadre. Entonces me volví de ser una niña súper amorosa como soy, de ser súper entregada y protectora, ¿no? Yo sí le hago tributo a mi signo, ¿no? A Leo. Soy totalmente un Leo. Uh-huh. Y me volví una chava súper fría, muy dura con la gente, con los hombres en general. Me empezó a costar tener una relación con ellas, como que me sentía súper a la defensiva todo el tiempo. Uh-huh. Comentarios, a nadie decía, ahora en lugar de ser violentada, me volví una agresora. Violento, claro. Y
me volví una cabrona con los hombres, ¿no? Con todo el sexo masculino. Y la verdad, si me está escuchando mi exnovio, ese de 3 años y medio, pues la neta, perdón, ¿no? Porque me di cuenta que le hice lo mismo. No a esa escala claramente, pero sí era grosera, era indiferente, no me interesaba los sentimientos, ¿no? Pero mira, o sea, dijera el superportero, aquí me meto a córtale, espérame. Tú dijiste hace rato que le agradeces a ese maestro que te tocó, que mucha violencia y todo este asunto. Pues todos somos maestros en la vida de todos. Sí. Todos. O sea, a veces, según quien cuente la historia, hay un dicho que a mí me encanta que dice que el lobo feroz siempre va a ser el villano si Caperucita es la que cuenta la historia. Es decir, Sí. tú eres igual que tú que estás escuchando, igual que yo, igual que tu mamá, igual que todo mundo, somos el héroe de la película de alguien y el peor villano de la película de otro. Y a lo mejor, en este caso, pues se me ocurre que la razón por la que tú tenías que llegar a la vida de un güey que era muy buen pedo, Sí. era enseñarle que la vida no es miel sobre hojuelas. Sí. Para que se endureciera un poquito. Sí, ¿no? sí. A lo mejor, no sé. Yo sí lo veo así, que justamente cuando yo lo corto, en esta época que ya les conté, ¿no? Ya les conté primero el final y después todo lo que viene atrás, pero después de que yo lo corto, me acuerdo que hablamos como 3 meses o 4 meses después. Ajá. Y me empezó a describir tan feo. O sea, me acuerdo que él me tenía en un pedestal muy, muy grande. Me decía, es que eres brillante y eres súper un mujerón. Y después de 3 años y medio de relación, me empezó a describir muy feo. Me dijo absolutamente todas las características que yo le veía a mi primera pareja. Uf. Y cuando me dijo eso, me dolió muchísimo ver que yo le estaba haciendo pues un daño similar al que me habían hecho. Y no me gustó. No, pues, dije, algo aquí no está bien y no es justo a Alison. Y le pedí una disculpa. Le dije, de verdad, lo siento. Y ahí es cuando dije, necesito ayuda profesional otra vez. Esto no ha sanado. O sea, imagínense cuántos años después. Y se los digo a quien me esté escuchando, no den carpetazo. Porque si lo dan, les va a traer un desmadre después. Ahí se queda hasta que decides atenderlo. Sí, exacto. Y sobre todo de un profesional. O sea, sí se necesita a alguien. Y ahí es cuando nace Empodérate, ¿no? Porque justamente cuando me propone esta amiga que les cuento para armar un proyecto, ella es psicóloga, me dice, pues vamos a armarlo. Pero ella tenía un proyecto como mucho más chiquito. O sea, ella quería como pláticas de amigas, un cafecito, como juntar como varias, hacer un grupo privado. Y yo por el contrario, ¿no? Yo quería algo grande. Big. Siempre he sido así, ¿no? Yo dije, no me voy a ir por la chiquita, me voy por la grande. Y me acuerdo que estábamos ella quería ponerle libélula al movimiento por este proceso, ¿no? De la oruga y todo. Y yo le decía, no me late. Yo quiero algo fuerte, algo que represente, ¿no? Empodérate es algo es una palabra fuerte. Sí. ¿No? Es más, si yo cierro los ojos, la veo en mayúsculas. Y con negritas. Sí. Y la raya abajo, así, remarcando. Con marca de agua de fondo, sí. Ajá. Entonces no congeniamos, no íbamos como para el mismo lado. Y me aventé, dije, pues lo voy a hacer, ya estoy en esto, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer porque después de esa herida me tocó empoderarme, muchos años después. Pero me tocó primero volver a abrir esa herida y enfrentarlo. Yo le marqué otra vez, después de tantos años, a esa pareja. Y le dije, necesitamos hablar. Necesito verte. Y lo vi, nos tomamos un café. Volví a llorar enfrente de él, que para mí era otra vez ser vulnerable ante él. Exacto. ¿Sabes? Porque tanto tiempo estuve ya enojada conmigo. Después toda esa rabia era, ¿cómo permitiste tanto? Uh-huh. Y lloré y le dije, güey, te pasaste de lanza, cabrón. O sea, sí estás consciente de todo lo que hiciste. Y pues el güey lloró conmigo, me pidió perdón. Me dijo de corazón, perdón, güey. O sea, neta, no
no tienes idea de lo que he vivido yo con mi papá me golpeaba a mi mamá me abandonó. O sea, él también traía un desmadre que ahí entendí que cada uno está viviendo su proceso, que no es justificación y se tiene que hacer responsable. Pero a mí me enseñó tanto y de verdad lo perdoné. Lo perdoné de corazón, te lo digo porque lo he visto varias ocasiones después, de repente a tomar un café o de repente a platicar, y hay gente que no entiende cómo, pero al empoderarme yo y al perdonar y al sanar de raíz, la herida ahí está, ¿no? La herida es una cicatriz que va a estar para siempre, pero la sané y tan es así que puedo hablar ahorita como si te estuviera contando una historia normal. Eso es lo que se me hace tan cabrón. O sea, porque yo lo he contado en otros episodios, yo soy hijo de una terapeuta y yo sé el trabajo que hay detrás de poder hablar las cosas como lo estás haciendo, porque esto primero se llora un chingo de veces con un terapeuta y luego ya se puede hablar. Yo no podía decir su nombre. O si me decían es que ahí viene o está por aquí, porque Cancún es un pueblo, yo temblaba. Me costó mucho trabajo sanarlo y empoderarme. Y después, siendo abogada, empaparme de todo el tema de los derechos y empecé a compartirlo en mis redes sociales. Todos estos temas que a mí me iban pareciendo y empezaba a grabarme, como a bloguear un poquito todos estos temas, y me sorprendió la cantidad de mujeres que me empezaron a escribir. Oye, Alison, es que yo estoy pasando esto también, ¿me puedes ayudar? Oye, Alison, fíjate que a mí mi novio me hace esto. Oye, Alison, si me obliga a tener relaciones sexuales, ¿también es violación? Aunque sea mi novio, ¿no? Y todas estas preguntas de tantas mujeres dije, ok, se necesita algo. ¿Por qué? Porque yo estaba rodeada de tanta gente y estaba viendo un infierno y nadie sabía. Si yo hubiera visto un grupo de mujeres como Empodérate, me hubiera podido acercar ahí y poder encontrar un núcleo, una familia, alguien que no te juzgara, sino que te apapachara. Y eso es lo que yo quise hacer. Al inicio no tenía ni idea de qué estaba iniciando. O sea, de verdad que no. Me aventé sola a abrir una página llamada Empodérate y dije, pues a ver qué sale. Y empezaron a entrar muchas mujeres a participar y a formar parte del equipo. En particular una de ellas, que es una feminista muy radical, empezamos a chocar en temas porque ella iba a través de la guerra y de la lucha. Okay. Y para mí era más importante, como yo lo viví, atender primero lo de adentro desde el amor, ¿no? Más que la protesta y todo esto. Más que esto, que ojo, se necesitan las dos. Exacto. Pero yo siempre lo recalco. ¿De qué sirve que luchen por despenalización del aborto, porque abran espacios de paridad de género y que abran espacios para mujeres dentro de la política, si no tienes una mujer que se cree capaz de ocupar ese puesto por sí misma? Y justamente ahorita es algo que vamos a tocar. No se vayan a ningún lado, escuchen esto y regresamos con eso, porque quiero hablar precisamente de esos distintos tipos de feminismo que sobre todo quiero que se entienda. Es mi propósito que a los hombres llegue esto y que entiendan que no todo el feminismo es lo mismo. Lo más valioso que tiene cualquier empresa son sus recursos humanos. Cuando se cuida a los empleados, ellos cuidan de los clientes. En Upselling podemos ayudarte a que tu equipo de trabajo tenga un mejor desempeño. Ofrecemos un amplio menú de capacitaciones en ventas, clima laboral, atención al cliente, motivación, finanzas personales, manejo de crisis, entre muchos otros temas más. Nuestros capacitadores personalizan todos sus cursos y conferencias a tus necesidades. Contáctanos en Upselling en Facebook o Instagram. Dale un giro a tu negocio, vende más y sé Upselling. Y pues eso, aquí la distinción que quiero hacer, como decíamos hace ratito, es... Me acuerdo en un live que hicimos tú y yo hace poco, que me hacías una pregunta que nunca me habían hecho y que se me hizo muy interesante y yo se las quiero compartir a todos, sobre todo los hombres que escuchen esto. ¿Y por qué chingo tanto con que quiero que esto lo escuchen hombres? Porque yo entiendo, siendo uno más del gremio,
que es una reacción muy normal que cuando se empieza a hablar de feminismo, inmediatamente nos demos la vuelta y nos salgamos de ahí, porque existe una tendencia a que si no eres mujer no participes, no te metas, esto es de mujeres. O sea, hay una tendencia hacia eso que excluye a los hombres de los temas del feminismo y por eso no hay esa integración de equidad de género que creo que es lo más chingón que podría haber. En fin, en esa oportunidad que Allison y yo hablábamos de feminismo desde sus redes, me hizo la pregunta que era, si yo te pido que dibujes en una hoja de papel a una feminista, ¿qué dibujarías? Y yo sé que políticamente, tratando de ser correctos, diríamos, no, pues una mujer que acá y que allá, nah, vamos a ser francos. O sea, el feminismo exacerbado que hay, entendible por el encabronamiento social, es el pañuelo en la cara, pintando paredes en una protesta, y eso es solamente una parte del feminismo, no todo el feminismo es igual. Entonces, ¿por qué me importaba que primero escucháramos la historia de Allison y la historia de cómo nace Empodérate? Porque entonces ahora podemos entender que alguien que pasó por una situación muy cabrona, que pudo haber sido tu hermana, pudo haber sido tu prima, a lo mejor fue tu mamá. En otro episodio lo podrán escuchar porque hablo con 2 mujeres respecto de esto. Primero vamos entendiendo una cosa como hombres. Hay que agarrarnos los huevos y ser honestos y decir todos hemos sido acosadores o agresores en algún punto. Si le has hecho un piropo que no te solicitaron, si le has chiflado a alguien en la calle, si has insultado a alguien durante una discusión, has sido un agresor, igual que lo he sido yo, y hay que entender que las mujeres viven esa vulnerabilidad que los hombres no. Que están en riesgo la mayor parte del tiempo si están solas, que a casi todas, si no es que a todas en este país, o las han acosado, o han sufrido una agresión sexual, o las han intentado violar, si no es que lo han logrado. Entonces, si escuchas y conectas con esto que Allison cuenta y dices, güey, wow, le pudo haber pasado a cualquier mujer a mi alrededor y a lo mejor ahorita le está pasando, y resulta que una mujer dice, ok, bueno, yo ya pasé por todo esto, pero quiero ayudar a que más mujeres que lo estén pasando o no lo pasen o por lo menos lo pasen menos mal que yo. Pero una cosa es que lo hagan ellas solas y otra cosa es que, cabrón, te involucres como hombre y pues la parte que a ti te pueda tocar la hagas, ¿no? Entonces, entendiendo primero que no todo el feminismo es igual. Corrígeme si estoy mal, Allison, pero existe el feminismo radical y el feminismo, digamos, moderado. Hay muchas vertientes. Hay sin fin de ramas de feminismo, pero yo creo que los que más vemos hoy en día serían las feministas radicales y las feministas liberales. Okay. Que fue justamente lo que a mí me pasó. No empezamos a concordar esta chava feminista radical y yo dentro de Empodérate, porque te digo que nuestros intereses eran totalmente diferentes. Uh-huh. Yo siempre he partido a raíz del diálogo y de comprender que mi verdad es solo una parte de la verdad completa desde donde yo la vea. Y el problema es que las feministas radicales parten desde que su verdad es la absoluta. Y si no opinas y argumentas, entonces no puedes ser feminista, ¿sabes? Ahí donde yo no compartía, porque entiendo y yo no puedo juzgar porque hablan desde el dolor, claro. Desde este mismo coraje como el que yo empecé a ser agresora, ¿se acuerdan? Sí, sí. Es exactamente lo mismo. Cuando tú no sanas y lo que haces es tapar esa herida, traes mucho coraje. O sea, que a lo mejor tú podrías haber sido una de estas. Yo podría haber sido una si yo no lo hubiera sanado, si yo no hubiera conocido el empoderamiento, ¿no? Porque pues es como si... Y también me pongo yo a pensar, ¿cómo sanas? Y perdón que lo diga tan crudo, ¿cómo sanas que te entreguen a tu hija descuartizada en una bolsa cuando sabes que sus últimas horas fue violada? ¿Cómo sanas eso? ¿Cómo abres la herida y la coses y dices, bueno, voy a decirles, oye, querido gobierno, por favor? O sea, es ahí donde sí invito a no juzgar porque no estamos en esos zapatos. No lo comparto. Y para mí la guerra nunca va a ser solución porque lo único que va a traer es más guerra. Pero alguien tiene que jugar ese papel. Alguien tiene que ir a decirle, oye, gobierno, reacciona, cabrón. O sea, yo sé que te pasas de lanza, yo sé que te vale un
pinche comino si no te da dinero, pero no seas cabrón, o sea, haz algo, danos una solución mínimo, ¿no? Danos una respuesta, ¿dónde están todas las desaparecidas? O sea, 9 mujeres al día, o sea, ¿te imaginas eso? O sea, es impresionante la cantidad de mujeres que al día son violadas, maltratadas, secuestradas, para trata de blancas, nos están utilizando como un objeto sexual. Y es alarmante. No comparto las formas, nunca ha sido mi manera de hacer un cambio. Yo siempre lo he pensado que lo mío siempre va hacia adentro, porque es lo que a mí me salvó, ¿no? Si no, pues yo seguiría en ese mismo ciclo, tal vez repitiendo patrones, otra relación violenta, no poniendo límites. Y por eso el objetivo de Empodérate, ¿no? Que es un movimiento para empoderamiento de la mujer y desarrollo personal, donde yo también me di cuenta que no podía sola, o sea, que yo no puedo abarcar todas las áreas, no me da, ¿no? Y fue cuando empecé a buscar a mujeres con los mismos intereses. Y todas concordamos que todas somos feministas liberales, ¿no? Que siempre vamos a partir desde el amor, desde la comprensión, desde pláticas, desde la prevención. Y allá, pues, nuestras hermanas estarán luchando porque nos abran un espacio, ¿no? Es como una mancuerna y creo que sí se necesitan las dos. Que no me encanta la agresión y eso sí, ese núcleo pequeño de feministas que va en contra de los hombres, que de verdad sí cree que es una guerra directa, ahí sí te podría decir que ellas sí están equivocadas. O sea, ahí sí me atrevo a afirmar que no están entendiendo el objetivo. Están hablando de su dolor individual, no colectivo. Y cuando tú entras al feminismo, te das cuenta que tu historia es una más de cientos. Es una de millones, está muy cabrón. Es una más. Y ya tu dolor se vuelve colectivo, porque comprendes que todas de cierta manera hemos sufrido lo mismo. Pero no puedes agarrar tu trinchera e ir en contra de los hombres tratando de dividir, porque de verdad, y lo propuse hace poquito en una entrevista que me hicieron, se necesitan foros feministas para hombres. Totalmente de acuerdo. Se necesita educación, porque también yo me pongo a pensar en una cultura machista en donde a ti te educaron así era tu papá y así era tu abuelo y así era tu tatarabuelo. Y de la nada vienen este grupo de mujeres a decirte, cabrón, lo que te vienen enseñando desde que eras niño, así no es. Y tú dices, espérame, ¿no? Y de repente vienen y te lo dicen de una manera agresiva, pues ¿cómo reaccionas? Claro. Pues a la defensiva, ¿no? Mira, voy a poner un ejemplo muy burdo. Que aclaro antes de que cuente yo lo que voy a contar, que no estoy de acuerdo con el vato. Lo que quiero nada más es poner el ejemplo. Dicho lo cual, casi todos en México escuchamos el mame de ya ni siquiera sé si es diputado o senador de Nuevo León, Samuel González. Sí. El día que se graba haciendo un live con su esposa y que estás enseñando mucha pierna, sí, ¿no? Todos nos reímos de eso, todos dijimos, amiga, date cuenta, pues porque no mames, ¿no? Pero sin embargo eso es muy común y en todas las parejas ha pasado algo semejante. No me enfoco en eso. Como dije, no apoyo la versión de él ni la de ella porque yo no sé cómo se llevan como pareja. Lo que sí es que me quedé con sus declaraciones al día siguiente. No, supongo que tiene asesores que les hacen los discursos, quiero pensar. Quien sea que haya hecho ese discurso, con eso me quedé yo. Porque la persona, sea o no verdad, o lo sienta o no el caballero en cuestión, lo que dijo fue, es que a mí nadie me enseñó a ser feminista. A mí nadie me enseñó que eso era una conducta violenta. Y lo quiero corregir y no sé qué. Puede ser eslogan político, pero lo que quieras. No me clavo con eso, sino con ese mensaje, porque yo sí puedo decir que a mí no me enseñaron a ser feminista. Me enseñaron cuestiones de caballerosidad como las que a lo mejor nos enseñaron a todos de jala la silla, abre la puerta, paga la cuenta. Esas cosas sí me las enseñaron, pero eso no es ser feminista. No, de hecho... Es al contrario. Las radicales te van a decir que eso es machismo exagerado. Machismo exagerado. Entonces, a lo que voy es que a mí no me enseñaron, por ejemplo, que me tengo que poner en los zapatos de una mujer, entendiendo que yo por ser hombre no corro los mismos riesgos en la calle a las 4 de la mañana que una mujer. En el episodio en el que hablo con Claudia y con Alondra respecto de este tema de feminismo en el área de trabajo en particular, hacíamos un ejemplo de las dos mujeres que estaban sentadas conmigo. Una
lleva el doble de tiempo de experiencia en la industria de ventas que en la que yo estoy. Y la otra ha trabajado en 3 departamentos diferentes, además del mío. Y yo, por ser hombre, sé que tengo mejores oportunidades que ellas dos. Que es una absoluta mamada, pero es una realidad. Entonces, si lo pensamos como hombres, y aquí es por eso que quise mencionar todo esto, porque decía Alison, es que son necesarios foros en donde no seamos puras mujeres hablando de feminismo. Porque entonces aquí es en donde puedes invitar a 1 o 2. No es necesario que el cambio venga así por millones, se empieza de a poco. Exacto. Pero siempre va a haber un hombre que esté dispuesto a decir, güey, la neta, pues yo sí quiero saber qué pedo, porque a mí, por ejemplo, hablo a título personal, me jode bastante el típico, es que todos los hombres son iguales. Lo están diciendo porque obviamente una vasta mayoría les ha tocado que sean igual de cabrones o que sean igual de acosadores o que, ¿sabes? Y entonces cuando tú pretendes no serlo, encajas en la misma cajita que todos los demás porque pues no nos enseñan cómo no se hace. Y no aprendes hasta que o no hay una queja o hasta que en el trabajo no te dicen que no mames, oye, no digas esto. O sea, esa forma de convivencia feminista, viéndolo del lado feminista, no quiere decir que por ser feminista tu masculinidad está en riesgo. Yo me atrevo a decir que es al contrario. Exacto. O sea, aprendes a que una mujer elija estar contigo por cómo la tratas, sea quien sea. O sea, una compañera de trabajo que quiera trabajar contigo porque sabe que no vas a estar de perro todo el tiempo. Porque a veces es socialmente aceptado que un hombre sea un cabrón, que sea un mujeriego, porque a eso le reímos la gracia. Pero a una mujer que hace lo mismo, entonces es una piruja, es una puta, es una suelta. Desde ahí empezamos a ver que no se mide con la misma vara. Sí, exacto. Entonces, todas estas cositas que podríamos estar aquí hasta que nos canten los pajaritos, hay un chingo de ejemplos en los que si como hombre te das cuenta de que no tienen las mismas oportunidades de chamba, no ganan lo mismo que nosotros, están en mucho más riesgo de... Tengo amigas, por ejemplo, que ni soñando se suben a un taxi. No, ni de broma. No mames, o sea, como hombre, güey, imagínate que no te pudieras subir a un taxi por miedo a que el güey le dé por otro lado y te viole. Y esto es un miedo constante en todos los días. Piensen, ¿cuánta gente en este país no tiene coche propio? Bueno, en este país la mayoría, aunque sea por un porcentaje pequeño, son más mujeres que hombres. Y todos los días, ¿cuánta gente se tiene que mover en transporte público? Bueno, de toda esa gente que va en la combi, en el camión, la mitad de la gente que vaya arriba, que son mujeres, se sienten en riesgo. Porque a un lado estás tú y tú a lo mejor tú vas en tu pedo, en tu Facebook escuchando música, pero ella tiene miedo de que tú te vayas a querer pasar de pistola con ella. Y si no fuiste tú, cuando se baja del camión, en la esquina se le queda viendo un güey y le chifla y le dice, y esto es todos los días. Sí, exacto. ¿No? Y es este tipo de cosas que genera conciencia, es en lo que creo que si en un foro, se me ocurre, nos sientan a uno que otro cristiano a escuchar cómo vive una mujer todos los días, si no te sensibilizas, estás muerto por dentro, cabrón. O sea, yo que me he dado la chance de escuchar la versión de una mujer que dice, güey, olvídate de feminismo, de machismo, escucha cómo vivo. Escucha lo que me ha pasado. Escucha cómo no puedo aspirar a tener un puesto más alto si no me cojo a mi jefe. Cómo si quiero ganar más dinero me tengo que acostar con este o con el otro. Porque si no, no tengo opción de subir. Lo hablábamos aquí en Cancún, que todo es ventas. Decíamos, ok, ¿cuántos hoteles tienen, por ejemplo, una sala de ventas? Son cientos que hay aquí en Riviera Maya. Ok, de esos, ¿en cuántos hay puestos de gerencia que sean mujeres? Bueno, te diría yo que a lo mejor si son 100 gerentes por decir un número, a lo mejor 20 son mujeres. A lo mejor 15 son mujeres. Pero si ya después de la gerencia le tiramos a una dirección de una sala de ventas, de 100, tal vez 2 sean mujeres. 3, y estoy exagerando. ¿Y por qué se queda casi toda la fuerza de venta en las salas? Porque si no se cogen al jefe, no suben de puesto. Entonces, a ver, güey, póntelo del otro lado, tú como hombre. Quítate los audífonos si eres mujer y pónselos a un güey alrededor tuyo para que escuche esta pregunta. ¿Qué pasaría si tú no pudieras nunca jamás aspirar a tener un mejor trabajo si no te coges a una señora 30 años mayor que tú? Y que no te gusta y que no, o sea, es de verdad que da mucha rabia. Y
Y sí, de verdad que nos hace falta empatía a todos de estos temas. Y la neta, gracias, Aldo, por tocarlos, porque se tiene que... Y que también entiendan que no está mal si en un análisis te pones casi palomita en todos los aspectos machistas. Uh-huh. Así fuiste educado. Tampoco se trata de culparte y decirte, es que pues tu papá, ¿para qué te enseña? Pero ya con la información que hay, ya sí eres responsable. Uh-huh. Porque ya tienes estos temas donde ya tú te cierras al feminismo. Y estos foros se tienen que abrir. Yo lo propuse y te lo juro que es más, me está dando la idea de hacer uno propio para los hombres, para que ellos mismos se enteren qué es feminismo, para empezar, cuáles son las corrientes feministas que existen, cuáles son los tipos de movimientos que hay, qué hacen esas feministas, qué están exigiendo, ¿no? Porque muchas veces vemos nada más la problemática y las paredes y destrozos y todo, pero te sentaste a leer sus peticiones. Uh-huh. O sea, ¿de verdad te interesó lo que están exigiendo? Porque cuando tú lees eso dices, cabrón, o sea, solo quieren que las respeten, quieren que abran esto, quieren, o sea, cosas básicas que tú por default sí. tienes como hombre, ¿sabes? Sí. O sea... Y fíjate que los invitísimo muchísimo a que escuchen en particular 2 episodios aparte de este del que he estado hablando, en el que compartí con Clau y con Alondra. También hice una entrevista con una muy buena amiga que lleva 10 años viviendo en Islandia. Y ella me compartió cómo Islandia en muchos aspectos es el país más feminista del mundo entero. Por ejemplo, porque fue el primero en donde hubo una primera ministra. Fue el primero en donde hubo una política de elección popular abiertamente declarada lesbiana. Y las estadísticas para ser mujer, o sea, es el mejor país para ser mujer, para vivir y ser mujer en Islandia, ¿no? Y ves los datos y es como, güey, es que, o sea, no es nada guau, o sea, así tendría que ser el mundo. O sea, exactamente, no mames, sí. O sea, no hay agresiones, no hay robos, no hay violaciones, es como, güey, así tendría que ser. Sí, nosotros vivimos en uno de los peores países para ser mujer. Sí, escuché a un analista hablando y la neta eso sí me hizo sentir. Dije, wow, o sea, no mames, yo todavía no tengo hijas, pero sí las quiero tener. Exacto. Pero no sé si las quiero tener en este entorno. Porque escuché a este güey que sabe mucho de geopolítica decir, si México, y fíjate, no mames, te juro que me duele decirlo porque me gusta mucho ser mexicano. No siempre cuando escucho este tipo de cosas, dijo, si México fuera un país que estuviera en el Medio Oriente o en África, sería por mucho el más violento de cualquiera de esas 2 regiones. Wow. Dije, ¿what? O sea, uno piensa, no mames, Siria, güey, Irak. No, chavo, allá no se mueren 9 mujeres diario. Víctimas de feminicidio, ¿ok? Sí, por razones de que es mujer. Ajá, ¿no? Porque la golpearon, porque la violaron, porque whatever. Haz una cuenta. Más o menos cada 2 horas y media se muere una mujer en este país por eso. Y es lo que siempre digo, o sea, nos tenemos que involucrar todos. No puede ser por separado. El feminismo, aunque es una lucha de mujeres, los necesitamos. ¿Por qué? Porque si solo cambiamos la mitad de la población, pues sí. Pues, o sea, pues los agresores necesitan entender, necesitan ellos reeducarse uh-huh. y educar a las siguientes generaciones con base feminista, porque si tú educas a un niño diciéndole, oye, las mujeres se respetan, oye, tú también párate y lava tus trastes, oye, no es un objeto sexual, oye, si tú educas así a las nuevas generaciones, pues es como un vaso, imagínatelo sucio, un vaso enorme lleno de agua puerca, y si tú le vas echando agua puerca, que es el machismo, pues ¿qué va a pasar? Pues nunca se va a limpiar el agua. Jamás. Pero si empiezas a echarle agua limpia, agua con educación feminista, en algún punto toda esa agua sucia va a ir cayendo hasta que sea un vaso limpio. Correcto. Ahí se empieza. Sí, o sea, eso es de... Sé que en una hora es muy difícil abordar todos estos temas, pero pues obviamente no va a ser la última vez que estés aquí sentada con micrófono en mano. Pero me interesaba mucho poder compartir esto porque, o sea, si bien la idea del Centésimo Mono es compartir conocimiento, experiencias, y tenemos episodios muy chingones donde la gente habla de cómo es vivir en otros países y tal,
aparte de que yo conozco a Allison desde hace años y conozco su movimiento y todo este asunto, me surgió todavía más la necesidad y las ganas de hablar de esto desde mi perspectiva y hacia los hombres para que lo escuchen sobre todo. Que neta no lo digo de mamada, o sea, tú que me estás oyendo que eres casada o estás saliendo ve y ponle los audífonos a un cabrón que necesite escuchar esto. Porque ¿qué sucede? En las entrevistas que hacemos que se llaman De México para el Mundo, comparto con gente que vive en otros países el cómo es ser mexicano viviendo en, por ejemplo, Nueva Zelanda, Hong Kong, Australia, Bali, en muchos lugares. La mayoría han sido mujeres. Entonces, por alguna razón se me ocurrió que empezara a preguntar, cuando se termine el episodio, en lugar de preguntarles qué extrañas de México, porque es una obviedad, ¿qué no extrañas de México? ¿Cuál crees que es la primera respuesta que dan todos? La inseguridad. Así de sencillo. Es lo primero, sin error alguno, a todos les preguntas, ¿qué no extrañas de México? Todos dicen la inseguridad, todos, así inmediatamente. No mames, aquí puedo vivir sin riesgo, aquí puedo salir sin miedo, aquí, ¿sabes? Sí. Me jode, pero me jode todavía más porque las mujeres dicen, güey, aquí puedo ser una mujer libre. Y es una sensación que está muy lejana a nuestra realidad. Ayer estaba viendo un TikTok de una chava española que tiene como un personaje muy, muy cagado. Y su personaje estaba hablando con su mamá y se pone como una figura en la cara muy chistosa, como cuadrada. Y se veía arreglada la chava y la mamá le estaba discutiendo que por qué se había agarrado su abrigo, ¿no? Y le decía a la chava que vale, mamá, que me está dejando el autobús o una cosa así. Eso es impensable aquí. O sea, yo no me imagino agarrar y decir, voy a salir de fiesta con mis amigos, voy a agarrar un camión aquí en la esquina. O sea, jamás. Nunca, no ni por error. Ni no en la zona hotelera. No hay manera. No hay manera. Pues creo que con este tipo de cosas se pueden dar más o menos idea de por qué me parece tan importante compartir estas cosas, porque soy de la idea de que la equidad de género empieza desde entender que no arrancamos, o sea, si esto fuera, por ejemplo, una carrera, los hombres arrancamos como 10, 15 metros, la de 100 metros la arrancamos 15, 20 metros adelante. O sea, las morras necesitan un chingo más de esfuerzo para llegar lejos. Y mucha de esa responsabilidad también es nuestra. O sea, sí, las luchas de feminismo tienen un sentido de ser, pero en algún lugar escuché o leí, no sé, que la pobreza es una condición con la que se nace, pero no con la que tienes que morir. Exacto. Yo hablo de la pobreza también intelectual y de conciencia. O sea, no por el hecho de que a lo mejor tu familia o tu entorno haya sido pobre en cuanto a este tipo de conceptos, quiere decir que tú te tengas que morir igual. Exacto. Si creciste en una casa, en una familia machista, pues qué mal pedo, pero no quiere decir que tengas que ser leal a eso toda la vida. Exacto. Y pues nada, con eso vamos a terminar este episodio, no sin antes dos cosas. Una, gracias eternas y totales, porque sé que con la agenda que tienes está cabrón encontrar espacio. Ya vamos a poner aquí las redes sociales de Allison para que la encuentren, pero ya hasta me aprendí que el movimiento es @empodera_T, palomita para mí, porque ya me lo aprendí. Y la otra, a todos los invitados, invitadas, siempre se les pide que nos recomienden un libro, por ejemplo, el que tú quieras. Es que yo soy más fan de podcast. Te voy a ser adelante. Honesta y les quiero recomendar el nuestro, que se llama Haz que suceda. Así es. Viene de la vertiente Empodérate. Somos un equipo precioso que hacemos magia y pues ya también te tendremos invitado, Aldo. Yo voy a estar ahí súper presumidísimo de que me inviten. ¿Alguna película, por ejemplo, o serie que te haya gustado mucho y que le recomendarías a la gente, güey, esta película me mamó? No importa si es actual, si no es actual, no importa. Híjole, tampoco soy mucho de películas, te soy honesta, como tú dices, la agenda, no, soy muy inquieta. Ajá. No puedo estar acostada, o sea, digo, mi película favorita es Avatar, pero pues yo creo que de ley todos aquí ya la tuvieron que haber visto. Está dominguera palomera, la neta vale la pena, ¿no? Por eso ganó tantos pinches premios. Sí. Y por último sería un lugar a donde ir de vacaciones, el que tú quieras. ¿A dónde le recomendarías a alguien, si no conoce, que vaya ahí? Pues para empezar, si no han venido a Cancún, por favor, vengan a visitarnos. Sí, a esas les hermosas... están cagando horrible si no han venido a Cancún. Sí, y pues ahorita fíjate que tengo de consentido Bacalar. Ok. Si no han visitado esa laguna de los 7 colores, te la estás perdiendo.
de verdad es una maravilla. Váyanse a romancear, váyanse a descansar, a darse un toque, a fumar, a leer, a lo que sea que les guste hacer, todo se vale en Bacalar. Pero es un lugar en el que neta sí se recarga la batería, casi que aunque no quieras, estar en esa laguna te recarga la batería, te limpia la cabeza. Y es un destino como para cambiarle un poquito al mamaceo de lo de siempre. Uh-huh. A unas 3 horas de Cancún le das para el sur, agarras un coche, el manejar está facilísimo, es muy seguro y está muy chingón Bacalar. Y eso que no nos pagan comisiones todavía. Ya sé. Creo que es como la 4ª vez que alguien recomienda Bacalar en este... serio? Sí, pues es que aquí... Es que está precioso. Y Fíjate que era le mi explico a la gente consentido. por qué. Porque nosotros locales, obviamente el día que tienes off, pues no te vas a las playas turísticas donde está toda la banda porque las tienes a 20 minutos. Te buscas otra cosita para salir de lo de siempre, ¿no? Sí, antes era mi consentido Holbox, Ajá. pero no, ya le ganó Bacalar, ¿eh? Es que la comida. Es que todo, esos colores no tienen madre. Esto le tiene que llegar al municipio de Bacalar. Sí. Patrocínenos Eterno, por favor. Encantados de que nos inviten todo el tiempo. Gracias, Alison, por el tiempo. Gracias, Aldo, por la invitación y gracias a ti que nos estás escuchando por seguir aquí. Compartan eternamente este episodio para que llegue a todo el mundo a quien lo tenga que escuchar. Gracias y nos vemos en el próximo episodio. ¿Alguna vez escuchaste sobre la teoría del centésimo mono? Resulta que luego de mucho tiempo estudiando a un grupo de macacos en una isla en Japón, hace muchos años un grupo de científicos afirmó que después de que una de las hembras comenzara a cambiar sus hábitos y decidiera lavar su comida con agua en lugar de consumirla llena de tierra como siempre lo había hecho, ese aprendizaje se propagó entre los demás individuos, hasta llegar a un número tal que en otras islas, incomunicadas totalmente con la primera, otros grupos de la misma especie comenzaran a hacer lo mismo. Sea o no verdad, el concepto me fascinó. ¿Poder hacer que el conocimiento llegue a tantos que se pueda volver contagioso con otros? Intentémoslo con este podcast. Si te gustó el episodio, compártelo con quien quieras. Déjanos tus comentarios en El Centésimo Mono Podcast en Instagram y gracias por acompañarnos de nuevo.